mensaje que voy a compartir o en la meditación que vamos a tener esta mañana, y es el verso 37, donde dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Quiero detenerme particularmente en esa idea, pero resulta que mientras estaba escudriñando la palabra, escarbando en la palabra para poder extraer las ideas que hay ahí, hay una gran cantidad de aspectos sumamente importantes que fueron declarados por el Señor. Hay varias declaraciones en el párrafo que es el contexto inmediato donde se encuentra esa declaración. Y al final, escudriñando un poco más el capítulo 12 de Mateo, todavía no voy a comenzar a predicar, sino que quiero hacer algo más esta mañana. Al escudriñar un poco más este pasaje, resulta que este pasaje o este capítulo 12 tiene un gran contenido doctrinal y tiene varias revelaciones sumamente importantes. Por ejemplo, aquí se nos habla acerca de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Aquí es donde se nos habla también acerca del Señor actuando por el Espíritu de Dios. En otro texto dice: por el dedo de Dios, echando fuera los demonios. Pero, como le decía, escudriñando la palabra, yo encontré que hay cosas muy importantes, muy interesantes en este capítulo 12. Y antes de meditar en el pasaje que vamos a ocupar, quiero llevarlo a Mateo 12, 22. Y vamos a tratar de hacer una aplicación práctica en nuestra vida. Le decía y repito, en este capítulo 12 hay frases bien importantes, declaraciones bien interesantes que el Señor Jesucristo hizo. Y también es el mismo capítulo donde se encuentra la petición de los fariseos de decirle al Señor: muéstranos señal. Y en el capítulo se nos narra que Jesús estaba sanando a las personas. Y aquí en el verso 22 se nos habla de una sanidad muy particular. Mire, Mateo 12, verso 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Hay muchas cosas que extraer solamente de esas tres escrituras: la operación demoníaca, la revelación o el actuar del enemigo en contra del ser humano, la intervención de Dios, la intervención divina por medio de Jesús trayendo sanidad, la relación que hay a veces entre las enfermedades y la operación demoníaca. Hay mucho que hablar realmente, y por eso es que es interesante, o más bien importante, que el creyente ocupe tiempo diariamente para escudriñar en la palabra de Dios. Solo este capítulo 2, hermano, contiene una gran cantidad de aspectos doctrinales, de principios espirituales, que definitivamente no podemos cubrirlos esta mañana en la meditación que tenemos. Pero me llama la atención en este punto en particular el hecho de que esta persona estaba ciega y muda, porque había un demonio tomando el control o dominando su vida. Y cuando Jesús le sana, dice que el ciego podía ver y dejó de ser un mudo y podía hablar. Ahora, imagínese usted en la limitación que hay con todas las personas no videntes, las limitaciones que tiene nuestro hermano que está aquí esta mañana. ¿Cuál es el nombre? Alberto, ¿va? Carlos Alberto, ¿verdad? Que está con nosotros ya desde hace como un mes y medio, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Imagínese las limitaciones que tiene una persona no vidente. Ahora, agréguele usted a esa limitación de no poder ver, de no poder percibir, para poder movilizarse y poder actuar, agréguele usted no poder hablar, no poder decir aquí estoy, no poder expresarse, no poder pedir, no poder manifestarse verbalmente. Ahora, esto tiene una connotación o una aplicación espiritual.
La Biblia dice que viene el día de la restauración de todas las cosas, donde los sordos van a oír. Yo esperaba un amén más fuerte. Si lo cree, dígalo más fuerte. Viene el día en que los ciegos van a ver y los cojos van a saltar. Dios va a restaurar, Dios traerá restauración. Viene un día. Ahora, cuando Jesús se manifestó, Él reveló que esa era la voluntad de Dios. Y los milagros y las sanidades que Jesús hizo nos muestran que esa es la voluntad de Dios. Por eso cuando unos leprosos se acercaron al Señor, le dijeron, un leproso se acercó al Señor y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús le dijo: sí quiero. Porque la voluntad de Dios es restaurar al hombre. La voluntad de Dios es libertar a los esclavos. La voluntad de Dios es sanar, es levantar, es bendecir. Esa es la voluntad de Dios revelada en la palabra. Ahora, espiritualmente hablando, pensemos en esto, hermano. Aunque físicamente el Señor sanó a muchos, a varios ciegos, levantó a algunos muertos, sanó a personas que estaban mudas, personas que estaban sordas, mostrando no solamente su poder, sino también su voluntad. Aunque en lo físico, esa es una realidad y hay milagros de sanidad sucediendo todavía en este tiempo, hay una aplicación muy importante que hacer en el ambiente espiritual, y es esta. ¿A cuántos el Señor ya les abrió los ojos espirituales? ¿Cuántos tienen sus ojos espirituales abiertos? Porque, hermanos, hay una gran multitud que no puede entender el Evangelio, no puede ver el Evangelio, no puede ver el reino de Dios, no puede entender las cosas espirituales, porque sus ojos están vendados. Pero Dios es el que abre los ojos a los ciegos. Y ahora nosotros podemos ver, hay una vida eterna delante nuestro. Hay una herencia reservada para nosotros. Hay un Salvador que vendrá. Ahora podemos ver a través de la palabra la obra de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿a cuántos mudos el Señor sanó? Porque el mudo puede hablar y expresar su alabanza. El mudo puede hablar y abrir su boca y darle gracias a Dios. Vea entonces la aplicación espiritual. Porque en la realidad, dentro de cada congregación local, aunque la voluntad de Dios es abrir los ojos de los ciegos para que todos miren espiritualmente, no todos estamos mirando espiritualmente. Y no todos han sido sanados de la incapacidad de expresarse verbalmente. Cuando usted de veras ha recibido la vista y la capacidad de hablar, usted va a levantar su voz para darle la gloria a Dios. Usted va a abrir su boca para bendecir al Señor. Los mudos no hablan. Si usted es un mudo, no hable, no alabe, no glorifique, no dé gracia, no adore. Pero los que hemos sido sanados, vamos a abrir nuestra boca en alabanza para glorificar a Dios y para bendecir su nombre. Entonces hay un enfoque espiritual en esto. Y es que Jesús es el que restaura el habla. Jesús es el que restaura la visión. Entonces hay una aplicación importante que hacer aquí. Y es esta. Quizás usted ha estado en medio nuestro, caminando en estos años, en estos ya casi 20 años que vamos a celebrar en febrero del próximo año. Pero quizás usted esta mañana todavía tiene que decirle al Señor: Señor, quiero recobrar o quiero recibir la vista porque yo no veo. Otros hablan de milagros, otros hablan de entender tu palabra, otros hablan de ver la vida espiritual y yo no veo. Quizás hayan algunos acá que tienen que decirle: Señor, yo quiero que me sanes, porque mientras otros te alaban con libertad, levantan su voz, abren su boca, yo no puedo. ¿Qué estoy tratando de decir? Yo creo que en toda la congregación hay algunos hermanos que todavía son mudos. Pregúntele al que está a la par suya si ya el Señor lo sanó. Ahora, si está mudo, no le pregunte. Vamos, quiero verlo, tóquelo para darme cuenta que sí está hablando. Tóquelo y diga: ya te sanó el Señor de la mudencia, dígale. ¿Ah? Si usted está mudo, está bien que no diga amén. No diga gloria a Dios.
Mientras alabamos a Dios, usted no abra su boca. Pero si usted ha recibido sanidad, exalte a Dios con su garganta. Bendiga al Señor con voces de júbilo. Dele la alabanza, las acciones de gracia y la adoración a Él, porque Él se la merece. Ahora, si usted no ha sido sanado, está perdonado. Si usted es un mudo, tiene dos opciones: seguir mudo o pedirle al Señor que lo sane. Si usted no puede ver, tiene dos opciones: conformarse con que usted no entiende qué sucede en el ambiente espiritual, o pedirle al Señor que le abra sus ojos. Amén. Porque el Señor quiere abrir los ojos de su pueblo para que veamos. Y el Señor quiere abrir nuestra boca, soltar nuestra lengua para que nosotros podamos exaltarle, glorificarle, darle a Él la gloria que Él se merece. Amén. Aleluya. Hay muchos aspectos entonces acá que podríamos extraer, pero yo quiero pedirle que se ponga de pie para que hagamos una oración con respecto a esto, porque en realidad hay una práctica en esto. Cada vez que nos reunimos, tenemos la oportunidad de recibir la palabra, ser edificados, ser motivados, amonestados, corregidos, bendecidos con la palabra, cada vez que nos reunimos. Pero también cada vez que nos reunimos tenemos la oportunidad de adorar al que vive por los siglos de los siglos. Nuestra voluntad está de por medio. Y muchas veces nuestros sentimientos, las circunstancias nos oprimen, pero hay que tomar una decisión con respecto a esto. Pero esta mañana, enfocándonos, como el apóstol Pablo oró por la iglesia de Éfeso, Pablo oraba por espíritu de revelación. Pablo oraba para que los creyentes de Éfeso recibieran un entendimiento del amor de Dios, del poder de Dios. Y ahí es donde como creyentes necesitamos nuestros ojos espirituales abiertos. Usted necesita los ojos espirituales abiertos para ver cómo Dios está obrando en su vida. Porque a veces el creyente no se da cuenta ni siquiera de la misericordia que Dios está manifestando cada día en su vida. No se da cuenta de los peligros de los cuales Dios lo está guardando. Necesitamos tener los ojos abiertos para poder ver espiritualmente. Necesitamos tener nuestros oídos abiertos para poder oír y entender las verdades espirituales. Pero también necesitamos tener nuestra lengua suelta para poder abrir nuestra boca en alabanza. Y esta mañana, si usted quiere hacerlo, yo quiero orar como iglesia en términos generales por esa revelación que solo el Espíritu Santo puede dar. Yo quiero orar que Dios abra los ojos de algunos que no han estado viendo con claridad. Y que Dios suelte la lengua de algunos que no han aprendido o no han entendido el asunto de deleitarse, bendiciendo y glorificando a Dios. Oramos. Padre, te damos las gracias por la vida. Te damos las gracias por tu paciencia, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por tu poder manifestándose a favor nuestro. Señor, tú nos has librado de asaltos, de accidentes, de la muerte, de las trampas del enemigo. Y en esta mañana abrimos nuestra boca para decirte gracias en el nombre de Jesús. Asimismo, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que tú te glorifiques, abriendo nuestros ojos, Señor, para poder ver lo que tú estás haciendo, para poder ver en el mundo espiritual, para poder ver lo que está sucediendo en el reino. Abre los ojos de tu pueblo reunido en este lugar, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que por la operación de tu Espíritu Santo y por medio de tu palabra, tú abras los ojos de aquellos que no han tenido una visión espiritual, que incrementen la visión de aquellos que ya han tenido, ya han comenzado a ver, pero necesitan que sus ojos sean aclarados. Padre, clamo a ti en el nombre de Jesús, que la lengua sea suelta, que la boca pueda ser abierta, libertada, Señor, para proclamar tu grandeza, para anunciar tus virtudes, para darte gracia, para darte la gloria, para darte a ti la alabanza y la adoración. Padre, yo clamo a ti por ese milagro espiritual de restauración, de sanidad. Abre los oídos espirituales, abre los ojos espirituales y restaura la voz.
Restaura la capacidad de expresión en la vida de tu pueblo, Señor. Obra ese milagro en nuestro interior para poder ver, para poder entender, para poder recibir revelación de tu amor, de tu poder y de tu perfecta voluntad en nuestra vida. En el nombre de Jesús, aplica tu palabra esta mañana en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, levántanos a otro nivel esta mañana. En el nombre de Jesús, aumenta nuestra fe, Señor, a través de la revelación, a través del conocimiento. Levántanos a otro nivel de fe por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor, y te damos la gracia. Y la iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien, vamos a quedarnos esta mañana con el párrafo que comienza en el verso 30 y termina en el verso 37. Hay por lo menos 5 cosas que Jesús declaró ahí, las cuales tengo que cubrir porque están en el contexto del versículo en particular que me sentí inquietado para compartir esta mañana. Así que aquí encontramos varias ideas que están unidas, que están conectadas, y necesitamos detenernos en ellas. En el verso 30 de Mateo 12 dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O hacen al árbol bueno y su fruto bueno, o hacen al árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Gloria a Dios. Yo le puse a la meditación de esta mañana como tema: por tus palabras serás justificado, porque es realmente el texto que me sentí inquietado para poder compartir. Pero cuando leemos todo el párrafo, podemos encontrar que hay 5 declaraciones que el Señor Jesucristo hizo, y le animo a que examine todo el capítulo 12, porque hay muchas verdades importantes ahí. Pero yo encuentro por lo menos 5 verdades importantes y vamos a detenernos en cada una de ellas. La primera está en el verso 30. El que no es conmigo, contra mí es. Hay que pensar en eso. Vamos a detenernos en eso. La segunda es: la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. La tercera declaración del Señor Jesucristo es: de la abundancia del corazón habla la boca. La cuarta: de toda palabra ociosa daremos cuenta. Y la quinta: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que comencemos a analizar la primera. Mateo capítulo 12, verso 30 dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y yo puedo encontrar aquí entonces que prácticamente que en la Biblia se encuentra esta idea repetida muchísimas veces. Desde el punto de vista divino, la humanidad siempre se divide en 2. No hay una separación entre grupos, en 4 grupos o en subgrupos,
siempre hay una separación así bien radical entre dos. Por ejemplo, los que están en las tinieblas y los que están en la luz. Los salvos y los condenados. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los que tenemos esperanza y los que no tienen esperanza. En la Biblia podemos encontrar, pero repetidas veces, esa idea de separar únicamente en dos partes o en dos grupos a las personas. Podemos también hacerlo estableciendo los que son parte de la iglesia y los que son parte del mundo. Ahora, sepa de que no hay subdivisiones, no hay otra clasificación, no hay término medio. Entonces, bajo las palabras del Señor Jesucristo, hay dos grupos, y esos dos grupos van a ser separados radicalmente, como cuando el Señor dice que Él va a hacer diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Mire, hermano, la palabra de Dios es así bien radical para hacer una separación. Entonces, o ustedes de los que le sirven al Señor o de los que no le sirven. O usted de los suyos o de los que están en contra de Él. No hay términos medios. Entonces, cuando Jesús hace esta declaración, es importante pensar y aplicarla en nuestro corazón de una manera consciente, de una manera muy meticulosa, porque la forma en que Jesús lo declara tiene un enfoque como confrontativo que expone a la persona a descubrir cuál es la condición real en la que se encuentra. Mire, él dice, el que no es conmigo, contra mí es. Vamos a poner un ejemplo. Existe, por ejemplo, un gran movimiento ahora en cuanto a estas cuestiones de la sexualidad, la inmoralidad, la corrupción y todo eso. Entonces, supongamos que se hace una especie de evaluación para poder considerar cuántas personas dentro de la sociedad están a favor del homosexualismo. Tenemos un porcentaje, X porcentaje. ¿Cuántas personas están en contra? Hay otro porcentaje. ¿Y cuántos no están ni a favor ni en contra? Hay otro porcentaje. Pero le dije que cuando hablamos espiritualmente, en la Biblia se nos prueba que Dios siempre hace una división en dos grupos. Entonces, aquellos que no están a favor abiertamente o no están en contra abiertamente, en realidad estarían a favor. Trasladémoslo al asunto con el Señor Jesucristo. Cuando Él dice, el que no es conmigo, contra mí es, hagamos los mismos tres grupos y sepamos que el tercer grupo en realidad viene a ser parte de uno de los dos. Jesús dice, el que no es conmigo, o sea que hay gente que es con el Señor. Están a favor de Él, su doctrina, con la fe puesta en Él, la confianza, la esperanza puesta en Él. Pero hay un grupo de personas que no están con Él. Y automáticamente se coloca en una posición de estar en contra de Él. Quizá usted nunca ha pensado que haya gente en contra de Jesús. O quizás se puede pensar, bueno, quizás en algunas religiones como en el Islam o algunas otras religiones como el budismo, donde se puede menospreciar la condición del Señor como Dios manifestado en carne, están en contra de Jesús. Pero esto tiene que llevar una aplicación más personal porque Jesús está hablando con su pueblo, con los judíos. Y esto también tiene una aplicación a nosotros como creyentes. Porque el detalle se encuentra en la siguiente frase, mire. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea que si usted no está recogiendo fruto con el Señor, sino que usted simplemente está como espectador, usted es lo que está derramando el fruto. Usted no está a favor del Señor, usted no ha dicho que está en contra del Señor, pero al no involucrarse en la tarea, al no tomar una actitud abierta de involucrarse, de comprometerse, es como que usted está en contra. En el mundo se tiene un dicho, ¿verdad? Mucho ayuda el que no estorba. Hay una especie de aplicación espiritual en esto.
Hagamos los dos grupos: el grupo de los cristianos comprometidos, el grupo de los cristianos que han nacido de nuevo, entienden lo que significa ser un ciudadano del reino, entienden lo que significa estar en deuda espiritualmente y procuran vivir bajo el señorío de Cristo. Pero hay otro grupo, el de los inconversos. No entienden la obra de Cristo, no han puesto su confianza en Él, no tienen esperanza, no están aguardando su manifestación gloriosa, son el otro grupo. Pero en medio de esos dos grupos hay un subgrupo, pero como para Dios solamente hay dos: los creyentes tibios, los no comprometidos, los creyentes que no son así como muy determinados, sino que son, como Santiago dice, el hombre de doble ánimo, inconstante. Automáticamente esas personas pasan a ser parte del grupo que está en contra del Señor. Si usted no está recogiendo con Jesús, aunque usted le siga, usted no está con Él. Suena bien fuerte, ¿verdad? Pero como que Jesús quería hacer razonar, quería hacer recapacitar a las personas que le seguían. Y entonces Él lo pone de una manera así: el que no es conmigo es contra mí. O sea que no hay una posición neutra. O usted está a favor de Jesús, con Jesús, siguiendo a Jesús, sirviendo a Jesús, o usted está contra. No hay una posición pasiva, no hay una posición neutra. Entonces, ¿cómo quedan todos los creyentes que no están comprometidos, sirviendo, firmes, constantes, sino que están ahí como espectadores, manejando su vida en esa fluctuación de entrar, de salir, en ese doble ánimo, y miran el evangelio nada más como una religión más? ¿Dónde quedan? Según las palabras de Jesús, quedan en contra del Señor. Entonces esto es sumamente importante para mí, hermanos, al considerar que nosotros podemos decir que somos creyentes, pero el Señor dice que no se trata de llamarle a Él Señor, sino de hacer la voluntad del Padre, de guardar su palabra. Y ahí es donde es necesario, hermanos, considerar o examinar nuestra vida, así de esta manera bien directa: ¿estoy yo recogiendo con el Señor? Porque eso es lo que dice en la segunda parte. La cosecha, produciendo cosecha, ocupado en el reino, o usted es un simpatizante del evangelio, un cristiano evangélico por tradición, por herencia de parte de sus padres, por costumbre. O sea, o está realmente como parte de la iglesia o no es parte de la iglesia. O es un hijo de luz o es un hijo de las tinieblas. Amén. La separación es bien radical. Entonces no hay lugar para posiciones intermedias según las palabras del Señor Jesucristo. O estamos con Cristo o estamos contra Él. Ahora, esto es importante porque cualquiera podría pensar: no tiene sentido lo que el pastor dice, porque desde el momento que yo me congrego y voy a la iglesia es porque estoy con Jesús. Pero Él está haciendo una declaración: el que no recoge conmigo, desparrama. Si usted no está recogiendo fruto, si usted no está produciendo fruto, si usted no está comprometido, siguiéndole. Por eso Él habló acerca de tomar la cruz, de negarse cada día y de seguirle. Si usted no está haciendo eso día a día, aunque usted esté en la iglesia, aunque usted sea un simpatizante del evangelio, aunque usted haya aceptado a Cristo, Jesús lo dice: si usted no está recogiendo con Él, entonces usted está desparramando, usted está desperdiciando. Si usted no está abiertamente del lado de Jesús, con Él, a favor de Él, entonces si usted es una persona pasiva, indiferente, sin compromiso, usted automáticamente va a ser sumado a los que están en contra. ¿Cómo podemos entonces resumir esta declaración del Señor? Tenemos que tomar una decisión definitiva, hermanos. Como le decía yo a los hombres un día de estos, un día jueves, hay una línea bien delgada que separa a los que son iglesia de los que son del mundo.
Y Juan dice, no amen las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una identidad, tiene una condición y una posición diferente de la del mundo. Y Juan dice, no amen las cosas que están en el mundo. Pero como creyentes somos tentados, somos atraídos. Algunos se enredan, se logran soltar, otros se enredan y ya no logran soltarse. Y aquí es donde se necesita esta determinación, como yo le decía a los hombres. Miren, la iglesia sería diferente si cada persona que se entrega a Cristo se convirtiera en un seguidor comprometido del Señor. Pero esa falta de compromiso de muchos es lo que les roba las bendiciones, el respaldo, el favor de Dios sobre sus vidas, el disfrutar la vida abundante, porque es como querer vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas, cuando Él es el que vino para darnos vida y vida en abundancia. Él es el que bendice la obra de nuestras manos. Él es el que da aliento, vida y todas las cosas. Él es quien nos da la victoria. Entonces tenemos que llegar a un punto, hermano, donde todo creyente o todo aquel que se dice que es un creyente llega a una posición donde dice, tengo convicciones firmes, como el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Y ya no está fluctuando entre si la iglesia sí o no, entre si servir sí o no, entre si honrar a Dios con la finanza sí o no. Ya no, llega una convicción que le trae una posición de firmeza en su vida. Y usted sabe que Cristo es primero, que Él es el primer amor, o que debe de ser el primer amor. Y en esa determinación de su corazón, usted hace a un lado las demás cosas. Y usted comienza a poner el reino en primer lugar. Y entonces comienza a disfrutar de las añadiduras. Porque si Jesús lo dice, es verdad. Y si es verdad, podemos experimentarlo. Y Él fue el que dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces el Señor habla acerca de esos dos grupos en esta porción, en este verso de la palabra. El segundo aspecto sumamente interesante está en el verso 31. Y es importante que todo creyente lo entienda. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. Es necesario entender que el Señor Jesucristo había venido para entregar su vida, derramar su sangre y morir para salvar a la humanidad. Las ofensas, calumnias, las palabras hirientes, el rechazo, el menosprecio, las expresiones con el propósito de humillarlo o cualquier mentira dicha en contra de él, definitivamente que habría de ser perdonada, porque él había venido para entregar su cuerpo, su vida en sacrificio, derramar su sangre. Y aún el Señor Jesucristo oró por aquellos que lo colgaron. Jesús intercedió ante el Padre por aquellos que lo crucificaron. Así que tenemos que saber que la razón por la cual toda blasfemia, toda mentira, toda ofensa hablada contra él sería perdonada es porque él había venido para presentarse en sacrificio. Entonces, una ofensa no era nada comparado con la muerte. Una blasfemia hablada contra él, y Jesús está diciendo esto porque en los versos anteriores lo acusaron de que él echaba fuera a los demonios por Belcebú. O sea, estaban blasfemando en contra de él. Entonces Jesús dice, miren, de mí pueden decir lo que quieran. Y si se arrepienten, pueden ser perdonados. Pero hay un pecado que no puede ser perdonado, y es si alguien se atreve a hablar del Espíritu Santo. Y esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo divide a la iglesia evangélica, porque hay algunas personas que dicen, es que yo mejor prefiero no hablar y no dar mi opinión sobre ese comportamiento extraño de ciertas personas, porque no vaya a ser que esté blasfemando contra el Espíritu.
No, ahí entra el discernimiento espiritual para saber, porque el diablo es un engañador. Y mire, hemos estado en reuniones donde la presencia de Dios está tocando la vida de las personas, pero hay alguien que está endemoniado. Porque a veces el diablo viene a la iglesia. Recuerda cuando Jesús llegó a la sinagoga y había un hombre endemoniado. Y por causa de la presencia de Jesús se manifestó el hombre endemoniado. Yo he estado en varias ocasiones en las que la presencia de Dios está tocando la vida de las personas, pero hay alguien que no está siendo tocado por Dios. Está endemoniado, hay una presencia demoníaca. Entonces, cuando no se tiene el discernimiento, la experiencia, como para poder separarlo, hay gente que dice: no, es que yo no me atrevo a hablar ciertas cosas porque no voy a hacer que blasfeme contra el Espíritu Santo. No, hay que entender que la blasfemia contra el Espíritu Santo sería una actitud arrogante de hablar mal, de maldecir, de ofender a Dios, al Espíritu de Dios, y no hay perdón, porque esa es una actitud de rechazar a aquel que es el autor de la vida, a aquel que envió a su Hijo para poder rescatarnos a nosotros. Y sería una muestra de orgullo y de arrogancia sumamente elevada que alguien maldiga a Dios, que alguien maldiga al Espíritu Santo o hable de una manera ofensiva en contra del Espíritu Santo. Pero contra Jesús hablaron muchas cosas. Y ese pecado fue perdonado porque Él había venido para entregar su vida por nosotros. Entonces hay que separar el pecado imperdonable, que es la blasfemia, hablar en contra, hablar mal o maldecir al Espíritu Santo o a Dios. Hay que separar ese pecado de hablar mal contra Jesús. En el verso 32 dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Entonces, blasfemar es hablar en contra, es maldecir, es denigrar, es quitarle el honor que le pertenece a alguien. Y entonces el Señor Jesucristo establece de que hay perdón para las cosas que se hablen en contra de Él, pero que no hay perdón cuando alguien de una manera arrogante se levanta para hablar en contra del Espíritu Santo. Ahora, Jesús está hablando sobre esto porque en el capítulo 12 a Él le trajeron a un hombre que estaba enfermo. Antes de que le trajeran al endemoniado, dice que le trajeron a un hombre para que Él lo sanara. Vamos a ver ahí atrás en el verso 10. Había allí uno que tenía seca una mano y le preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y el Señor hace aquella declaración, ¿verdad? De que si a alguien se le va una oveja en un hoyo el día sábado, ¿quién la va a dejar ahí? Y hace la declaración en el verso 12: ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Cuántos saben que valen más que una oveja, hermano? Valemos más que una oveja, ¿verdad? Para Dios valemos muchísimo más. Ahora entonces Jesús enseña que es lícito, que está bien hacer el bien el día del reposo. Le dice al hombre en el verso 13 que extienda su mano, la extiende y le fue restaurada. Pero en el verso 15 dice que Jesús estaba huyendo de esa región porque los fariseos lo querían matar. Le siguió mucha gente y al final del verso 15 dice que Él sanó a todos. Sanó al que tenía la mano seca. Sanó a todos. Imagina usted, hermano, qué reunión de sanidad no habrá sido esa, donde Jesús hizo toda clase de milagros. Y la gente se estaba regocijando y dándole gloria a Dios por la unción que había sobre Jesucristo. Vienen los detalles. Jesús les encargaba que no lo descubrieran para que se cumpliera lo escrito por el profeta Isaías. Y entonces es que le traen al endemoniado. Siga la secuencia. Sanó al hombre con la mano seca. Sanó a todos los que estaban enfermos de la multitud que le seguían. Le traen al endemoniado, verso 22, que estaba ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y ahora en el 24 es que los fariseos dicen la blasfemia en contra de Él.
Es que este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Han visto a Jesús sanar a un hombre con la mano seca. Han visto al Señor sanar a un montón de personas de diversas enfermedades. Y han visto a Jesús liberar a un endemoniado. Pero le atribuyen su poder a los demonios. Están blasfemando, están hablando en contra del Señor. Entonces Jesús tiene que mostrarles este principio espiritual que se encuentra en el verso 25, de que cuando un reino se divide no va a poder permanecer. Y ese principio, hermano, se aplica a una iglesia, a un hogar, a un matrimonio, a una nación. Donde haya división va a haber fracaso. Por eso al diablo le interesa traer división entre los hijos y los padres, entre el marido y la mujer, entre los líderes y los servidores, entre el pastor y la congregación, entre los ciudadanos y los gobernantes. Porque donde hay división, ahí hay fracaso. Donde hay división, hay debilidad. Pero donde hay unión, ahí hay fortaleza. Entonces Jesús saca a luz este principio de que los reinos, cuando están divididos, no van a permanecer. Y entonces Él establece esta idea: yo no puedo venir a echar fuera a los demonios con la ayuda de otros demonios, porque entonces es como que el reino del diablo estuviera dividido y al final ese reino no podría prevalecer. Jesús aborda o enfoca el asunto de la blasfemia en contra de Él, pero también Él está hablando de la autoridad que a Él le pertenece, y por eso Él trata de mostrar que en realidad Él está obrando por la unción del Espíritu Santo que hay sobre su vida. Entonces vemos acá que el Señor Jesús viene conectando todas las ideas de la sanidad que ha efectuado, la liberación que ha efectuado, la actitud que los fariseos tienen en contra de Él, y entonces muestra o hace una comparación en el verso 33 diciendo: o hacen al árbol bueno y su fruto es bueno, o hacen al árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Jesús lo que está diciendo es esto: me han visto sanar a un hombre con la mano seca, me han visto sanar a todos los enfermos, me han visto liberar a este endemoniado. Por los frutos que yo estoy produciendo, ya deberían de saber si yo soy un árbol malo o soy un árbol bueno, porque cada árbol se conoce por su fruto. Jesús está mostrando que los fariseos no solamente están confundidos, sino que en realidad los fariseos son los verdaderos ciegos de la historia. ¿Recuerda que esta mañana comenzamos con lo de la sanidad del ciego? Resulta que los fariseos estaban más ciegos, porque los fariseos sabían que Jesús había sanado a estas personas, que Jesús había liberado al endemoniado. Y todavía más adelante en el mismo capítulo le dicen: muéstranos señal. Mire, estos fariseos estaban más ciegos que el ciego al que el Señor había sanado. ¿Alguien me va entendiendo, hermano? Esos fariseos podían ver milagros, podían ver a la gente resucitar, podían ver a los leprosos ser limpiados, podían ver cualquier clase de milagros, pero era como que no veían. Y por eso le decía, esta mañana era importante orar: Señor, abre mis ojos para poder ver espiritualmente. Abre mi entendimiento para poder entender tu palabra, para poder tener una visión. Yo estoy preocupado, hermanos. Como pastor, como líder, me preocupa el ser pastor de un montón de gente dormida. Y no porque estén durmiendo ahorita. Despierte el que está a la par suya. Despiértelo, por favor. Yo estoy preocupado por los que vienen a la iglesia a dormirse. Pero ¿sabe qué? Me preocupa más el estar predicando y tener en medio de la congregación a personas que nunca despiertan para el compromiso, para la entrega, para el servicio, porque no han entendido que Dios es digno de toda la gloria, porque no han entendido la gravedad del asunto, que esto es una cuestión de la salvación eterna, de la condenación eterna. Pero algunos se conforman con tener iglesita.
Yo estoy preocupado cuando yo considero la vida de muchos creyentes que tienen una forma de seguir al Señor, pero tan light, tan sin compromiso, como que no entendieran que esto se trata de escapar por su vida. ¿Se imaginan ustedes a Lot y a su mujer cuando el Señor estaba apresurándolos para que salieran de Sodoma y Gomorra? El Señor tuvo que apresurarlos en su misericordia, hermano, porque por su voluntad no hicieron lo que Abraham hizo cuando les pidió un sacrificio a su hijo. Abraham madrugó. Lot todavía estaba ahí pensando, pues sí, apurate, Verónica, le decía. Y la Verónica rejuntando las cosas. Es que esperaste, que no sé si dejar esto o no. Y dice que un ángel, por la misericordia de Dios, los tomó y los sacó, hermano. A mí me preocupa cuando veo creyentes que como que no les amanece, como que no despiertan, como que no entienden que no se trata de ser miembros del club CCF. Se trata de ser parte de la iglesia del Dios vivo. Se trata de ser un miembro verdadero del cuerpo de Cristo. No se trata de ir a la iglesia cuando tengo ganas, sino que es una necesidad el recibir la palabra. Hay un compromiso por adorar a Dios, porque estoy en deuda. Me preocupa como pastor. El que se duerma lo tolero un poco más, porque después le digo ahí en secreto, hermanito, ahí vaya a YouTube, busque Centro Cristiano de Fe San Salvador y escuche la predicación. Lo perdono porque se durmió. Pero cuando yo veo esa falta de compromiso, esa falta de entrega, esa falta de disposición, que me promete y no cumple. ¿Cuántos vinieron aquí cuando hermana Katrina dijo, siento de Dios que los hombres vengan, se acerquen al pastor y le digan, cuente conmigo? No he podido contar con ustedes. No sé para qué vinieron. No se trata de agradar a los hombres. No se trata de ser movido por las emociones. No se trata de hacer las cosas por temporada. Dios no es un Dios que está de moda. Él es el Dios de los dioses. Él es el Señor de señores. Él es el único digno de recibir la gloria por siempre. Y el pueblo que verdaderamente entiende es un pueblo que se afirma, se alista. Es un pueblo que se compromete. Y por eso es necesario que nuestro entendimiento sea aclarado por la obra del Espíritu Santo. Por eso es necesario que nuestros ojos estén abiertos, nuestros oídos estén abiertos. Yo me imagino que lo que yo siento lo sienten muchos pastores. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de la gente que trabaja en los sistemas educativos, en colegios, escuelas o lo que sea, al final, si los estudiantes no se gradúan, problema de ellos. Y aquí lo que nos interesa es que nos traigan el pisto, pues, y así nos mantienen aquí en la organización. Y problema de cada quien, si pagó y no aprovecha. Pero espiritualmente hablando, hermano, se trata de salvación. Y hay una gran tibieza espiritual, y comienza con los hombres. Hay una gran falta de compromiso, y esa falta de compromiso afecta luego a la familia, afecta a los hijos. ¿Cómo está modelando usted la vida de sus hijos con su cristianismo? ¿Qué ejemplo le está dando usted a sus hijos? Es necesario que nosotros entendamos que siempre el asunto del reino fue algo radical, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y entonces Jesús establece una posición donde Él quiere hacerles entender, miren, solo hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de mi Padre, el reino de la luz. Y yo he venido en el poder del Espíritu Santo para echar fuera a los demonios. Entonces Jesús establece una posición. Y recuerde de dónde venimos en el párrafo que estamos utilizando. El que no es conmigo es contra mí. El que no está echando fuera demonios conmigo está apoyando la operación de los que están
oprimiendo a las personas. El que no está conmigo deshaciendo las obras del diablo, está haciendo obras del diablo. El que no está conmigo recogiendo el fruto de vida eterna, cosechando almas. El que no está conmigo sirviendo, está desperdiciando, está desparramando. Yo estoy juntando, hay otros que están juntando, pero hay algunos, los indiferentes, que están desparramando. Cuando nosotros somos parte de la iglesia, hermano, tenemos que entender que somos llamados a ser parte del ejército de Dios. Y la mejor forma de comprenderlo es como un ejército de ocupación. Eso significa que a nosotros no nos corresponde obtener la victoria. La victoria ya la obtuvo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando Él derramó su sangre y Él clavó el acta que nos era contraria. Somos libres. No nos corresponde vencer al diablo. Ya está vencido. Somos el ejército de ocupación que tiene que mantener la autoridad de Cristo sobre la tierra. Jesús dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, es porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la iglesia es la organización que extiende y que lleva el reino de los cielos donde quiera que va. Pero no con hombres con un evangelio mediocre. No con personas que piensan que a la iglesia se va de vez en cuando. No con personas que ni leen la palabra, ni oran, ni les interesa el evangelismo. Porque están enfocados únicamente en su propia vida, en su propia condición personal. Y que piensan que Dios está muy orgulloso porque ya no son los borrachos que antes eran. Dios debe estar muy orgulloso porque ahora ya no peca como antes pecaba. Dios se enorgullece de hombres como Job. Vea la vida de adoración de Job. Vea la vida de entrega de Job. Vea la vida de sacrificios de Job. Dios no se enorgullece. ¿Y te has fijado que Manuel Morales ya va a la iglesia? Sí, hombre. Va 2 o 3 veces al mes a la iglesia, pero ya va a la iglesia. Eso no fue lo que el Señor le dijo al diablo. ¿Has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro varón como él, le dijo. Mire, como usted hay otros. ¿Sabe usted que el valor de las cosas depende de lo raro que las cosas sean? ¿Sabe por qué los astronautas ganan una cantidad astronáutica? Porque no hay un montón de astronautas por ahí desempleados. ¿Sabe que el valor de las cosas depende de cuán raras son? Las piedras preciosas tienen valor porque usted no se las encuentra en cualquier lado. El valor de las cosas depende de lo raro que son. Y Dios encontró a un hombre llamado Job y le dijo al diablo, no hay otro como él, le dijo. Yo imagino al diablo acusándonos delante de Dios y decirle, ¿y ya te fijaste que Julio Alberto es igual que aquellos millones que ella? Y ya te fijaste que Manuelito, un montón de Manueles que hay. Y ya te fijaste, Señor, cuántos José hay. Como Job solamente había uno. Un hombre entregado, un hombre comprometido, un hombre de fe, un hombre al cual el diablo no le pudo quebrar su fe ni su confianza en Dios. Y por eso siguió esperando en Dios en medio de la calamidad, hermano. Pero hay hombrecitos, hermano. Y mujercitas, hermano. Porque hay de los dos, ¿verdad? Hay hombrecitos y mujercitas. Y hay hombres y mujeres. En la Biblia hay hombres y mujeres. Y hay mujercitas y hombrecitos. Jesús viene a poner una definición. Esta es una cuestión entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y ustedes no pueden estar haciendo mezcla, haciendo otros grupos, porque los árboles buenos producen frutos buenos y los árboles malos producen frutos malos.
Y no deberían estar hablando de mí de la manera en que lo están haciendo, porque curiosamente ellos hablaban y Jesús sabía lo que ellos hablaban. No se lo dijeron directamente, pero él sabía lo que hablaban. Y entonces Jesús está tratando de mostrarles, de revelarles que así como Él es un árbol bueno, que está produciendo frutos buenos de sanidad, de liberación, de bendición, todos los árboles buenos producen buenos frutos. Entonces, cuando usted no está produciendo fruto con Él, cuando usted no está con Él, no es necesario que usted esté produciendo frutos malos o que usted esté viviendo en pecado. Con solo que no haga nada, usted es parte del otro grupo. O sea, vea, los que están viviendo en el pecado, y usted ya no es de esos, pero tampoco es de los que están alabando a Dios, adorando a Dios, financiando el reino, comprometido con el reino, con una vida de oración, de buscar la guianza de Dios, de crecer en el conocimiento de la palabra, sino que ha cambiado y ha dejado de ser malo. Entonces está en el tercer grupo. Pero los que solo han dejado de ser malos, mientras no producen, mientras no están con Él, el Señor dice, están contra mí. Porque para poder ser parte del grupo de Él, hay que producir buenas obras. Hay que producir buenos frutos. No, pastor, si yo ya dejé de fumar, qué gran cosa. Nosotros nos medimos de esa manera tan superficial, ¿eh? No, mire, pastor, yo antes era bien mal hablado. Hoy de vez en cuando se me sale una que otra, pero ¿y quiere que lo felicite? Le hago una carta así para reconocer al hermano. De 10,000 palabras al día que hablaba 500 malas palabras. Pero ahora doy fe que ha resumido en su vocabulario a 10 al día. No, ¿verdad? No me estén desviando, por favor. Jesús habla acerca de la naturaleza de las personas. Y entonces en el verso 34 dice generación de víboras. Recuerde que eso se lo dijo a los fariseos por hipócritas. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Jesús sigue usando la figura de los árboles, ahora se traslada a la figura de tener un tesoro. Y todos nosotros tenemos un tesoro, y ese tesoro es lo que está guardado dentro de nosotros. Y Jesús dice, ocupando la comparación de los árboles buenos produciendo frutos buenos, árboles malos produciendo frutos malos, dice que solo hay dos grupos de personas en la tierra: los hombres y mujeres que tienen un buen tesoro, y los hombres y personas que tienen un mal tesoro. No hay neutro, no hay en medio. O usted habla buenas cosas, palabras que edifican, que levantan, que consuelan, que animan, que sanan, que restauran. O usted habla mentira, reclamo, calumnia, ofensa, que humillan, que confrontan. No hay término medio. Y los que no están con el Señor edificando, bendiciendo, profetizando, sino que yo no hago ni bien ni mal, están en el lado del mal. Eso es lo que Jesús está queriendo mostrar. Si usted no edifica con Él, usted está en contra de Él, aunque sea cristiano. Es lo que Él está diciendo. Jesús solamente separa a los árboles en árboles buenos con frutos buenos, árboles malos con frutos malos. Hombres buenos con un tesoro bueno, hombres malos con un corazón malo y tesoro malo. Y cada quien saca lo que tiene en su corazón. Entonces aquí viene una aplicación bien importante, práctica en nuestra vida, y es esto: ¿qué es lo que hablamos? Porque aquí está la declaración: de la abundancia del corazón habla la boca. A veces nosotros caemos en el esquema humano, así como que, qué calor, ¿verdad? Y mientras más mira a la gente usted aleteando así, más calor le da a usted. Y mientras más la gente habla del calor, más se le clava a usted que está haciendo calor. Y caemos en ese esquema de que hablamos lo que oímos, en lo que estamos inmersos ahí. A veces caemos en la cuestión de andarnos quejando. No, hombre, que este país es una desgracia, ¿verdad? Y cristiano. Este país es una lata, ¿verdad?
Y que qué desgracia de gobernantes, ¿verdad? Ya me di cuenta que ni los rojos ni los azules, hasta hoy se dio cuenta. Entonces caemos en el error de andar quejando, de andar murmurando, de andar lamentando. Porque sacamos lo que está en nuestro corazón muchas veces, influenciados por nuestro entorno, nuestro ambiente, la gente. Pero cuando usted tiene un tesoro bueno, hermano, usted va a sacar lo que tiene usted, no lo que la gente le saque a usted o lo que la gente cause una influencia sobre su vida. Usted va a sacar alabanza, adoración, acciones de gracia, palabras de ánimo, palabras de consuelo. El profeta escribió: el Jehová el Señor me dio lengua de sabios para hablar palabras al cansado. ¿Está usted hablando palabras de consolación a la gente? ¿Está usted lleno de la palabra y con la capacidad de consolar a otro? ¿O quiere que yo lo consuele cada domingo y viene a que lo regañe? Usted buscando consolación y todavía me acerco para ir a pegarle la gritada. ¿Está usted lleno? ¿Tiene usted un buen tesoro que le hace continuamente alabar a Dios? ¿O ni siquiera en la iglesia alaba? Ay, hermano. ¿Tiene usted un tesoro bueno que usted tiene continuamente acciones de gracia, reconociendo la misericordia, reconociendo la paciencia, la bondad de Dios? Su lenguaje es un lenguaje espiritual, es un lenguaje que está caracterizado porque hay esperanza, está citando las promesas de la palabra, está hablando la revelación de Dios para su vida y para la vida de otras personas. ¿O está hablando como habla el mundo? Recuerdo en una clase que fuimos con mi esposa a un seminario en Santana que duró como un año, y vino un maestro y enseñaba cómo las costumbres cambian, y él decía: tenemos que irnos acomodando, decía, porque nosotros ya como una generación mayor vemos que se ha levantado otra generación con otros hábitos, otra cultura, otra forma de hablar, y tenemos que adaptarnos y tolerarlo. Por ejemplo, dijo él, ahora es normal, dijo, que los muchachos entre ellos se traten de maje. Hey, mira, maje, vení para acá. Y yo así va, porque aún para decirlo ahorita, hermano, yo no acostumbro a decir palabras así corrompidas, porque la palabra dice que no tenemos que hacerlo. Y el hermano, el expositor, lo estaba presentando como algo a lo que teníamos que acostumbrarnos. Entonces le digo yo, le pedí la palabra y le digo: pero es que eso no está bien, le digo yo. No, me dice que tenés que entender que la cultura, los tiempos. Pero es que yo no sé si era ecuatoriano, no sé dónde era, pero hablaba de voz, y le digo yo: pero es que mira cómo se oye. Este maje lo que está hablando me quiere decir a mí que yo puedo usar la palabra maje cuando quiera. ¿Cómo se oye? Se oye grosero, vulgar, ofensivo. Y mi Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero hay hermanos que no tienen problema con eso. ¿Por qué? Porque no estamos creciendo, porque no estamos madurando, porque no estamos comprometidos, porque no estamos a la par de Jesús produciendo. Entonces, o somos árboles buenos o somos árboles malos, hermano. En otras palabras, nosotros podemos tener un concepto personal sobre nosotros, pero Jesús enseñó que el árbol se conoce por sus frutos. Y no hay nadie mejor que Él para conocer los frutos. Y entonces Él separa a los hombres diciendo que los hombres que tienen buenos frutos son árboles buenos y los hombres que tienen malos frutos son árboles malos, y que los hombres deben de tener un buen tesoro en su corazón para poder sacar cosas buenas, porque si lo que sacan es malo, significa que su corazón está lleno de basura. Y hay un montón de creyentes que lo que sacan es resentimiento, rebeldía, palabras contra el líder, desacuerdo, comentarios negativos, murmuración, y todo eso está en la Biblia con un montón de ejemplos. Se supone, hermano, que la iglesia debería de ser, la iglesia, no esta iglesia, la iglesia en el sentido espiritual invisible, la iglesia debería de ser una sucursal del cielo, hermano.
La iglesia debería de ser una puerta para entrar a Sión. Se supone que la iglesia es la congregación de los santos, de los redimidos, de los que el Señor ha comprado. Saben que están endeudados y viven para Él. Y han entendido que la verdadera religión es visitar a las viudas, a los huérfanos y guardarse sin mancha en este mundo. Misericordia, santidad son los pilares de la relación con Dios. Pero hay hermanos y hermanas que ni misericordia ni santidad, hermano. Y santidad no en el sentido como se aplica a Dios, puro, perfecto, sin mancha, sino en el sentido de apartados para Dios. Me decían que una hermana por aquí había dicho que ya no quería venir a la iglesia porque no encontraba un hombre. Ay, Dios mío. Dios mío, ay, Señor bendito. Esta mujer está aquí porque quiere un hombre y no encuentra ninguno. ¿Y por qué les da risa, hermano? A mí me da tristeza. Ay. Es bueno que los pecadores vengan a la iglesia, pero es bueno que se arrepientan. O sea, no solamente hay que estar alegres que los pecadores vienen a la iglesia. Hay que alegrarse cuando sus nombres se inscriban en el libro de la vida. Y ahí es donde cada uno tiene que examinarse. ¿Cómo Dios está aplicando esta palabra en su vida? Examínese. ¿Tiene usted un buen tesoro o un mal tesoro? ¿Es usted un árbol bueno o es un árbol malo? ¿Está con Cristo? ¿O por estar indiferente está contra Cristo? Por estar en una vida sin compromiso está contra Él. ¿Está recogiendo con Él o está desparramando? ¿Es de los que empujan esta iglesia o los que la están jalando? ¿Es carga para el ministerio o de los que están apoyando para que vaya para adelante? Como decía la hermana Rosita en una predicación que tuvo hace varios años, y decía, tenía una carreta, ¿verdad? Y dice, algunos hermanos que vienen a la iglesia y se suben en la carreta. Hey, hermanos, empújennos, pues llévennos. Hay hermanos en todas las iglesias que se quieren subir a la carreta para que la carreta los lleve, que les den dinero, que les den comida, que los lleven en oración, que los visiten, que los cubran. ¿Y ellos qué están haciendo? Hay un tiempo mientras somos bebés espirituales que todos necesitamos eso. Pero llega un momento de pararse, de aprender a caminar, de aprender a correr, de aprender a trabajar, de aprender a servir. Y yo creo que ya es su tiempo, hermano. Pastor Eric escribió un libro sobre las etapas de los creyentes y él dijo, uno de los problemas más grandes que los pastores tenemos es que las iglesias se parecen a guarderías. Y hay que estarle cambiando el pamper a las hermanas que ya son líderes, tienen años de estar en la iglesia y todavía andan con niñerías. Hombres que tienen años de estar en la iglesia y todavía no se afirman, no se establecen. ¿Y qué están esperando, pues? Si la palabra revelada en la Biblia y la revelación de la obra de Cristo no lo establece, ¿y qué está esperando para ser establecido? Entonces el pastor Eric dice en su libro, muchos pastores terminan frustrados porque las iglesias son guarderías llenas de bebés llorones, que hay que andarlos chineando, hay que andarlos contemplando y hay que andar limpiando lo que hacen. Ha estado serio este asunto esta mañana, ¿verdad, hermanos? No sé si porque oró bastante o porque no oró, pero de cualquier manera es su culpa. Verso 36. Jesús dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y la aplicación práctica de esto, hermanos, es el cuidado de lo que hablamos. Sabiendo de que nuestras palabras tienen el poder de edificar, tienen el poder de herir. La Biblia dice de que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, o sea, causan heridas. Pero también dice que las palabras de los sabios son como bálsamo, sanan las heridas. Usted con sus palabras puede animar a alguien, le da una palabra de esperanza a alguien. Usted con sus palabras puede consolar.
animar a las personas. O con sus palabras puede hacer sentir miserable a alguien que no vale nada, humillarlo, despreciarlo, rechazarlo. Y entonces el Señor inserta aquí, dentro de todo este escenario donde se está hablando mal en contra de Él, se está blasfemando en contra de Él, y ya cubrió el hecho de que hay perdón sobre esa blasfemia, establece el principio general de que lo que nosotros hablamos tiene repercusiones eternas. Cuando usted habla el evangelio a alguien, la eternidad de esa persona puede ser cambiada. Amén. Cuando usted maldice a un hijo, a un pariente, a una persona, usted puede estar atando a esa persona de por vida. Hay padres que han maldecido a sus hijos y los atan con declaraciones de desprecio. Ahora usted puede venir y experimentar que Cristo le haga libre, porque la palabra dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Pero ahora, como libres, somos llamados a vivir en el lado de Jesús y no en contra de Él, a vivir como árboles buenos, como hombres con un buen tesoro. Somos llamados a tener el cuidado de las palabras que salen de nuestra boca, por la importancia que las palabras tienen. Y yo meditaba sobre esto. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Amén. Somos seres espirituales, y Dios tiene la capacidad de crear con su voz. Él dijo y las cosas fueron hechas. Es más, Dios tiene el poder de dar vida con su voz. Él solo le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y todos los órganos que estaban deshechos ya, se revirtió ese proceso de descomposición, y comienza repentinamente el corazón a bombear la sangre. Vuelve el aliento de vida a una palabra de Jesús. Las palabras de Dios son poderosas, pero el punto es, Dios nos creó a su imagen. Dios nos creó con la capacidad de que nuestras palabras produzcan efecto. Y entonces es importante cuidar las palabras que hablamos, que sean palabras de vida, palabras de bendición, palabras de edificación, no palabras de muerte, de condenación, no palabras para humillar, para destruir. No, que sienta, le voy a decir un par de cosas. Cuide lo que va a hablar, porque de toda palabra que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta. Y entonces el Señor termina con la declaración del verso 37: porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Y esto, hermano, está conectado con Romanos 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire qué tan importantes son las palabras, hermano. Que Dios diseñó las cosas de manera que la gente es salva por las palabras que salen de su boca. Alcanzamos la salvación por las palabras que salen de nuestra boca. Pero hay un secreto aquí, al igual que en muchas cosas de los principios de la palabra, cosas escondidas. Las palabras que salen de su boca han estado en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay una conexión entre las palabras y lo que usted cree. Por eso Pablo dice: creí, por lo cual hablé. Usted habla lo que usted cree, o usted habla lo que usted teme. Hay una conexión entre palabras y creencia. Ahora, hay una conexión entre la creencia y la información. Lo que usted sabe, lo que a usted le han informado, lo que a usted le han contado, establece una base para creerlo. Lo que usted cree es lo que usted habla, y lo que usted habla está conectado con sus acciones. De modo que lo que se espera es esto: si usted confiesa que Jesús es el Señor, es porque se supone que usted cree que Él es el Señor.
Y si usted cree que Él es el Señor, es porque le fue dada la información de que Él murió, Él resucitó, Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. No hay nadie mayor que Él. Y cuando usted confiesa que Jesús es el Señor, se supone que lo que usted está diciendo es: me someto a su autoridad. Y entonces sus palabras deberían de estar conectadas con sus acciones de seguir o de servir al Señor. No es un asunto superficial, hermano. Un día Juanito, esposo de la hermana Mónica Wood, Juanito Wood, me dice: mira, me dice, me gané 7 almas para Cristo, me dice. Pero contento el hermano. ¿Y dónde? Le digo yo. Me fui a Comasagua, me dice, con el pastor Ábrego. Y como a mí me gusta hablar con la gente, me dice, yo le dije a él: mira, me voy a ir en el pick-up, en la parte de atrás, para ir disfrutando ahí, me dice, y viendo a la gente. Y en el camino le hacen parada a unos y le piden ray, y lo subió. Más adelante otros allá en las montañas, ahí por Comasagua, otros le piden ray y lo suben. Y comienzo yo a predicarlo, a predicarle. Miren, muchachos, y ustedes ya aceptaron a Cristo. Y solo se miraban unos al otro, ¿verdad? No, miren, ustedes tienen que aceptar a Cristo. Y les predicó algo, les habló algo de Jesús. Miren, les dijo, hagamos algo. Cierren sus ojos, repitan conmigo: Señor, te entrego mi vida. Soy un pecador. Te entrego mi vida ahora, perdóname. Hazme un hijo tuyo, en el nombre de Jesús. Así me lo gané, fácil, me dijo. ¿Y cómo sabes si se arrepintieron de verdad? Le digo. Y este es el problema. En las iglesias hay gente que no está arrepentida. Son fieles a los hombres, pero no somos fieles a Dios. Le tienen más temor al jefe que a Dios. Al ministerio faltan, pero al trabajo no. Al líder espiritual le hablan en contra, pero al jefe le tienen miedo. Vivimos según las apariencias, juzgamos superficialmente porque no hemos entendido la posición espiritual. Hermanos, Jesús dice: por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Pero las palabras están conectadas con nuestra creencia. Nuestra creencia está conectada con la información que tenemos. Pero luego, la creencia que nosotros expresamos con palabras está conectada con acciones. En otras palabras, y para concluir, así como Elías confrontó al pueblo de Israel, yo creo, todo cristiano o todo aquel que se dice que es cristiano necesita ser confrontado para tomar una decisión. Porque si Jesús es el Señor, sígale y sírvale comprometido, no cuando le sobra tiempo. Sírvale, como dice el apóstol Pedro, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos. Cuando estamos agradecidos porque entendemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, entonces le servimos. Y yo puedo decirle con toda la libertad moral que le hablo esto, no por ser el pastor, no por estar a tiempo completo en el ministerio, porque yo lo he dicho muchas veces, con mi esposa hemos servido al Señor aún desde antes que nos casáramos. Y Dios sabe, y Dios es testigo. Y quizás algunos como Nuria, que nos conocieron también desde entonces, tú conoces desde que yo llegué a la iglesia, cómo en ese proceso de entrega, de búsqueda, de servicio, y al igual que ella, con una convicción de: a Dios no se le sigue por temporadas ni por días, se le sirve y se le sigue todos los días, cuando hemos entendido: Él es el Señor, Él es el dueño de mi vida. Ya no soy yo el dueño de mi vida, Él es.
el Señor. Y ese compromiso, hermano, nos hace ir a la palabra, nos hace ir a la oración, nos hace ir a buscar la presencia de Dios en adoración. Y al hacer eso, somos cambiados, establecidos, afirmados, y vemos el respaldo y la bendición de Dios sobre nuestra vida. Si una cosa pequeña, práctica quiere aplicar de todo lo que hemos meditado en esta mañana, cuide lo que sale de su boca. Cuide lo que sale de su boca. Y asegúrese que su palabra sea sazonada con sal, como dice el apóstol Pablo, y que sea para la edificación y no para causar destrucción. Póngase de pie. Concluimos esta mañana. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Asegúrese de que usted está con Él, no en una posición neutra. Jesús dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no sería perdonada. La blasfemia, las ofensas en contra de Él fueron perdonadas. Jesús dijo que los árboles buenos dan buenos frutos y los árboles malos dan malos frutos. Y también dijo de que lo que había en el corazón, esa abundancia del corazón, es lo que se expresaba con nuestra boca. Incline su rostro y conforme Dios haya hablado a su vida, ore, pida o dé gracias. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero